Presentaciones para la escuela sabática del primer trimestre de 2025. El amor de Dios y su justicia. Lección 10 para el 8 de marzo de 2025. Las reglas del conflicto. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Tras la caída de Adán y Eva, Dios permitió que Satanás gobernara este mundo, pero le impuso ciertas reglas y limitaciones. Aunque desconocemos muchas de las reglas del conflicto cósmico, Dios nos ha dado cierto conocimiento de los límites impuestos al mal. También nos ha revelado algo de los límites que se autoimpuso en este conflicto. ¿Cuáles son las reglas que rigen el conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Veremos las reglas del conflicto, el Dios de este mundo, los límites del conflicto, límites temporales y límites físicos, y las armas del conflicto, restricciones para ambas partes y un arma a nuestra disposición. Comenzaremos viendo las reglas del conflicto. El Dios de este mundo. El Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hasta la llegada del cristianismo, la práctica totalidad del mundo adoraba ídolos. ¿Pero qué había detrás de estos ídolos? Sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Detrás de los panteones de dioses egipcios, cananeos, romanos o griegos, estaban los demonios, los ángeles caídos. Pero no se conforman con ser adorados a través de ídolos o falsos dioses. Realizan esfuerzos por dominar activamente este mundo y sus habitantes. Cuando el pueblo de Dios quiso reconstruir el templo, hubo una batalla por influir en los pensamientos del rey Ciro. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Gidequel, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes, mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia.
Satanás, el príncipe del reino de Persia, luchó contra Gabriel durante 3 semanas, hasta que recibió la ayuda del mismo Jesús, Miguel. Dios no usa todo su poder contra Satanás. Permite que el enemigo tenga cierto grado de poder sobre este planeta. ¿Por qué? Porque Dios es amor y no usa la coacción ni obliga a nadie a obedecerle. Los límites del conflicto. Límites temporales. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La Biblia deja claro que a Satanás se le ha dado autoridad sobre este mundo. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero, la doy. En un momento de la historia, Satanás transmitió esta autoridad a un poder político religioso. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. A ese poder se le concedieron también otras potestades. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero también se le impusieron límites temporales, 42 meses, que son un tiempo y tiempo es la mitad de un tiempo, es decir, 1260 años. También se le dio la boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y en Apocalipsis 11:2 nos dirá: pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y más adelante, en Apocalipsis 12:6 y 14, dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Así estos 1260 años en la historia se cumplieron desde el 538 después de Cristo hasta 1798 después de Cristo. Esa autoridad temporal del poder religioso. Al mismo Satanás también se le han impuesto límites temporales, aunque no son medidos en años exactos. Desde que Jesús venció en la cruz, el diablo tiene poco tiempo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Lo mejor de todo es que sabemos que Dios ha fijado un tiempo en el cual Satanás y sus ángeles perderán todo dominio y potestad. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Límites físicos. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. El libro de Job nos ayuda a entender los límites que Dios impone a Satanás. Durante un concilio de seres celestiales, Satanás se presenta entre ellos. Un día, vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo el Señor a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Ante las acusaciones públicas que Satanás había hecho contra Dios, él le señala el caso de Job. Y el Señor dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Satanás mantiene sus acusaciones, alegando una injusta protección hacia Job. Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios le permite atacar las posesiones de Job, pero no a su persona. Dijo el Señor a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Ante la fidelidad de Job, Satanás insiste en mantener sus acusaciones contra Dios. Respondió Satanás y dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfemo contra ti en tu misma presencia. Dios le permite dañar físicamente a Job, pero no matarlo. Y el Señor dijo a Satanás, he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia del Señor, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Esto nos enseña que existen reglas en el conflicto cósmico. Hay parámetros en las cortes celestiales, dentro de los cuales las acusaciones esgrimidas contra Dios pueden ser resueltas, pero sin que Dios viole los principios sagrados inherentes al amor y la justicia. Veremos a continuación las armas del conflicto. Restricciones para ambas partes. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Dios es todopoderoso, Satanás no. Dios puede imponer restricciones al enemigo. El enemigo no puede imponer restricciones a Dios. Sin embargo, debido al carácter mismo de Dios, Él ha limitado su propio curso de acción sin que ello implique una disminución de su poder. Una de las funciones de Jesús al encarnarse fue la de deshacer las obras del diablo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué es, pues, lo que le impide a Dios aplastar ahora mismo la rebelión? Dios tiene límites, como la concesión del libre albedrío y otras reglas, que le impiden erradicar el mal de este mundo, lo cual puede hacer que las personas cuestionen la existencia de Dios o su bondad. Pero está profetizado que habrá un momento en la historia, y sucederá pronto, cuando todos habrán tomado su parte en el conflicto. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Entonces, Dios podrá actuar libremente para destruir completamente el mal. El mal no se perpetuará eternamente. Un arma a nuestra disposición. Y les dijo, este género de demonios con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Por qué existen reglas en el conflicto cósmico? El problema en conflicto no es quién es más fuerte. El problema es quién tiene la razón. Y la cuestión es,
¿Dios es justo o injusto en su trato con sus criaturas? Para resolver la cuestión es necesario un juicio justo. Para que ese juicio sea justo, se deben respetar ciertas reglas, desconocidas en gran parte por nosotros. Una de las reglas que conocemos es que existe un poder que rompe límites, la oración. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. De alguna forma, al orar autorizamos a Dios para que actúe de un modo que no lo haría si no se lo pidiésemos. No importa si entendemos o no cómo funciona esta arma. Lo importante es que funciona. Gracias a la oración podemos hacer realidad el consejo de Santiago. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El enemigo no puede vencer al humilde alumno de Cristo, al que ora y anda en presencia del Señor. Cristo se interpone entre ambos como un escudo, un refugio, para desviar los ataques del malo. Se le permitió a Satanás que tentara al confiado Pedro, tal como se le había permitido que tentara a Job, pero una vez terminada su obra, tuvo que retirarse. Si a Satanás se le hubiera permitido cumplir su propósito, no habría habido esperanza para Pedro. Su fe habría naufragado. Pero el enemigo no se atrevió a excederse de la jurisdicción que se le había asignado. No hay poder en todo el ejército satánico que pueda desarmar al alma que confía, con sencilla fe, en la sabiduría que desciende de Dios.